Lo dijo en la primera hora. El viernes pasado estaba prevista la elección, la renovación de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, con 3 candidatos. La elección partió de 3 candidatos. El actual presidente, doctor Iván Saguicela Rodas, que busca la reelección para 3 años más, la doctora Daniela Camacho y el doctor José Swing. Hubo la primera votación y luego se hizo una especie de, entre comillas, segunda vuelta. Descartado el doctor Swing entre los doctores Saguicela y Daniela Camacho. El doctor Saguicela obtuvo 9 votos, la doctora Camacho 6. Hay que recordar además que la Corte, que debería estar integrada por 21 jueces, no está completa y solo 15 estaban habilitados para participar de la elección. Se requieren 12 votos. Al doctor Saguicela le faltaron 3. Al final de la tarde debía reinstalarse la sesión, pero no hubo quórum. Y digamos que hay esta incertidumbre. Para explorar un poco lo que pasa a la interna de la Corte Nacional de Justicia, quiero agradecerle a nuestra invitada, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Emma Tapia Rivera, que visita nuestra mesa de trabajo. Doctora, qué gusto, bienvenida, ¿cómo le va? Qué gusto, gracias por la invitación. A usted, doctora, por la gentileza. A ver, ¿qué pasó el viernes? ¿Cómo evalúa lo que pasó el día viernes en la Corte, doctora? Mire, lo que pasó el viernes estaba más o menos previsto. Fue por eso el que a mi concepto se adelantaron las elecciones y ya explicaré luego algo referente concretamente a este término, adelantar elecciones. Pero el doctor Saguicela hasta el 3 de febrero contaría todavía con 4 votos suyos, que son los 4 magistrados que van a salir de la Corte el día 3 de febrero a las 10 de la mañana. Entonces, por eso el apuro de adelantar elecciones. O sea, tiene que ser esta semana, antes del 3 de febrero. Así es. Ahora, lo que pasó es de que efectivamente hubo la votación, como usted muy bien lo ha resumido, 9 votos a favor del doctor Saguicela, 3 votos a favor de Daniela Camacho y 3 a favor de José Swing. Nuestro reglamento prevé justamente este caso, que cuando haya empate en el segundo lugar, haya un desempate entre ellos. Entonces todos votamos solamente por estos 2 candidatos. Y ahí obtuvo 6 votos la doctora Daniela Camacho. Yendo entonces deberíamos ya haber ido a la última elección, que sería doctor Saguicela versus doctora Daniela Camacho. Sin embargo, se resolvió dar unos minutos. Primero el doctor Saguicela quiso conversar solo entre los 3 candidatos. El planteamiento de él era que quien tenga menos votos se sume al de la mayoría. Ante lo cual supe expresar frente al Pleno, primero, que nosotros no somos fichas de nadie. Si el doctor, por ejemplo, el doctor Milton Velázquez, José Swing, quiere sumarse donde él, está bien, están en su ejercicio pleno de la democracia, pero por mi parte, por ejemplo, así decidan sumarse a la candidatura del doctor Saguicela, yo no lo iba a hacer. Entonces lo que dije es, conversemos todos. Íbamos a tomarnos solo unos minutos, pero el doctor Saguicela vio que no iba a tener votos, que iba a continuar con sus mismos 9 votos por acá y los mismos 6 por el otro lado. De la doctora Camacho. De la doctora Camacho, porque nos reunimos los 6 personas que votamos por él y decidimos pues mantener nuestra candidatura por la doctora Camacho. Ante esto, y en una jugada, diría yo, no leal, simplemente se volvió a convocar al Pleno con mi insistencia. Insistí varias veces al Pleno tenemos un chat de jueces en que se nos vuelva a convocar, y sin embargo, para sorpresa nuestra, no hubo quórum. No se presentaron varios de los compañeros. Pedí incluso que se dé los nombres de aquellos que no se presentaron, porque ya el doctor Saguicela hábilmente decía que era un complot en su contra, y no es cierto. Por ejemplo, la misma persona que lo nominó a él, el doctor Rodríguez, no se presentó. Entonces no era un complot de nuestra parte. Era simplemente una jugada para que no haya y no quede definitivamente cerrado el hecho de que él no ganó las elecciones. Cuando usted dice no es un complot de nuestra parte, me invita a pensar de que usted está respaldando la postulación de la doctora Daniela Camacho. Es más,
parte de los votos, usted, si es voluntario, puede firmarla Claro. del voto. Y yo, de Si hecho, no, es secreto, ¿verdad? es secreto. O sea, si el juez que vota quiere manifestar que votó, firma. Correcto. Todos Lo mis hace público. votos fueron firmados, es decir, claro, transparente por quién estoy apoyando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto es un problema que trae ya consecuencias a nivel país. Yo solamente quiero darle lectura, si usted me permite, a cuál fue la resolución de la semana anterior que tomó el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Mire, el artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que los jueces elegirán entre sus miembros al presidente dentro de la primera quincena del periodo correspondiente y que este terminaba el 5 de febrero. Así fue porque el doctor Saquicela fue elegido el 5 de febrero. Pero, y utilizando un término de uno de mis compañeros, es término textual, apuraditos, así fue como dijo, llamaron a elecciones, pero la decisión del Pleno, con voto en contra mío, dice: por moción del doctor Milton Velázquez, para efectos del 198 del que le acabo de leer, se entiende que el periodo correspondiente a dicha norma inicia de hoy siempre, va a ser el 26 de enero del año que corresponda. Por eso llamó el 26 de enero, pero entonces su periodo ya terminó. El doctor Saquicela, a partir del 26 de enero del 2024, ya no es presidente de la Corte O sea, Nacional al día de de hoy, Justicia. según esta interpretación que usted hace de esa norma, hoy es 29 de enero, ya no es presidente Ya de la no Corte. es presidente de la Corte por decisión de ellos. Fue mayoría 15 versus 4 que votamos en contra. El 26 terminó su periodo, así se decidió, ya no es presidente. ¿Y entonces quién está al frente de la presidencia de la Corte? Bueno, es fácil, porque lo que se trata de hacer aparecer al país que va a haber un caos, que va a haber falta de presidente, no es cierto. ¿Hay un presidente subrogante? Hay un presidente subrogante que tampoco lo es, porque fue elegida con él conjuntamente. Es decir, no tenemos ni presidente ni presidenta subrogante, pero sí tenemos quien pueda presidir las sesiones y es la norma es clarita en nuestro instructivo, dice en el artículo 8 que será por orden de designación quien deba hacerlo. ¿Quién lo ha venido haciendo durante todo este tiempo cuando por falta por viajes o por cualquier cosa no ha estado ni el presidente ni la subrogante? Se ha hecho cargo de la elección o de la presidencia de la Corte el doctor José Swing. De hecho, cuando yo me incorporé a la Corte Nacional hace 3 años, quien estuvo presidiendo la Corte no era la doctora Paulina Aguirre, que se prorrogó en funciones, que es lo que ahora se busca. No. Terminó su periodo y ella salió. Estuvo a cargo el doctor José Swing y es lo que corresponde. El doctor Swing estuvo durante un breve tiempo hasta que fue elegido el doctor Saquicela. ¿Recuérdanos ese Así episodio? es, así Yo es. recuerdo la presidencia de la doctora Paulina Aguirre, no recuerdo este detalle de que ella terminó el periodo, pero todavía no había sido reemplazada. Correcto. A nadie jamás se le ha ocurrido. Esto no es, y debemos separar, la función judicial no debe estar metida ni en la política, ni en los juegos de la política que al parecer se están tratando ahora de inmiscuirnos. No hay prórroga del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Se trata de asemejar un poco y dice, vamos a hacer lo que hizo el Procurador General, lo que hizo el Contralor. Cuando hay falta de Contralor, vamos a aplicar la LOCEP y vamos a prorrogar. No. La función judicial no está bajo la LOCEP. O sea, ahí no se puede aplicar el criterio de que terminó el periodo, pero permanecerá en el cargo en funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado. Correcto. No aplica Eso la es lo Corte. que ahora pretende el doctor Saquicela. Eso es LOCEP. Nosotros tenemos Código Orgánico de la Función Judicial y además tenemos nuestro instructivo que dice que cuando no haya el presidente, se encargará de la presidencia quien en orden de designación le corresponda. ¿Quién lo ha venido haciendo? Y usted me decía que por favor le recuerde aquello. Cuando yo llegué en el 2021, yo llegué el 3 de febrero, no estaba a cargo de la doctora Paulina Aguirre. Yo diría que hasta arrogándose funciones queriendo prorrogarse. No, estuvo el doctor Swing porque así dice nuestro instructivo. O sea, recibo una pregunta en ese sentido. ¿De dónde sale el argumento de que quien debería ser el presidente de la Corte es el magistrado de mayor antigüedad? Usted lo que está diciendo es que según el instructivo, ¿sería el magistrado de mayor antigüedad? ¿Ese sería el término que permanezca? El término concreto dice en orden de designación. designación.
Así es, entonces habrá que ver en el orden de designación a quién le corresponde. Y usted me decía que estaba en ese orden el doctor Swing. El doctor Swing estuvo hecho cargo de estas funciones cuando yo llegué a la Corte Nacional de Justicia. ¿Han sido convocados nuevamente en el Pleno de la Corte para estos días? Me imagino que esta semana será decisiva, ¿no? Debería ser convocado, deberíamos convocar a nuevas, por lo menos a concluir las elecciones en las que estábamos. Falta todavía elegir la doctora Camacho o el doctor Saquicela. Si es que el doctor Saquicela, me imagino, no tiene todavía los votos, no los va a convocar. Pero también habría que ver, ¿puede él convocar nuevamente a elecciones? Porque usted dice que ya no es presidente de la Corte. Ya no es presidente de la Corte. Usted en este momento está, si él se sigue presentando como presidente, ¿lo desconoce como presidente, doctora? Yo lo desconozco como presidente. ¿Y su misma posición la tienen otros jueces de la Corte? Bueno, habría que conversar con ellos. ¿No ha conversado usted? No hemos conversado todavía. Pero para usted el doctor Saquicela ya no es presidente de la Corte. La norma es absolutamente claro, mire, y no fue por decisión o por voto mío, fue por decisión de 15 de sus magistrados que decidieron que el periodo de la Corte de hoy en adelante sería el 26, desde el 26. Por eso fue que se llamó el 26, pero tenía que estar consciente de que si perdía las elecciones ya no es presidente. ¿Cómo interpreta usted lo que pasó la semana anterior y este momento muy particular a la interna del Pleno de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, es fácil la interpretación. El doctor Saquicela lo he escuchado en varias entrevistas y dice él que él ha sido el mejor presidente de la Corte que ha tenido durante todo su periodo. Eso no se ve reflejado en las votaciones. Si usted vamos a ver el día 3 de febrero en la tarde, porque los compañeros están hasta las 10 de la mañana, veamos cuántos votos tiene. 5. ¿Cuántos votos tendría Daniela Camacho? Seguiría manteniendo 6 votos. Es decir, lo que muestra su votación es que no tiene el apoyo del Pleno. De hecho, muchos de los plenos anteriores que ha querido sacar varias resoluciones medio extrañas, comunicados medio extraños, no ha tenido el apoyo del Pleno. Por lo tanto, no tiene el apoyo del Pleno. ¿Usted es crítica de la gestión del doctor Saquicela al frente de la presidencia de la Corte? Completamente. ¿Por qué? Mire, y le voy a decir algo, yo voté por el doctor Saquicela cuando él fue candidato y lo que nos ofreció fue trabajo. La Corte Nacional está retrasada enormemente en lo que es su función, dictar sentencias, sacar jurisprudencia, sacar resoluciones. Ese es nuestro trabajo, nada más que ello. A veces interpretar oscuridad en ciertas normas. Y mire, 3 semanas atrás ya no somos convocados a pleno. Tenemos resoluciones importantísimas que hacerlas y no nos ha llamado. Nos ha llamado para ver si es que se prorroguen funciones, si es que prorroguen funciones a los jueces, si es que corresponde las elecciones adelantarlas, si no adelantarlas, y lo que es nuestro trabajo no es importante, no nos ha llamado en 3 semanas para eso. Y eso ha venido pasando durante estos 3 años. Hemos estado de reunión en reunión, de aparecer en medios, de aparecer en reuniones extrañas. Le hemos visto reunido con el presidente de la Corte, de la Asamblea Nacional, en un montón de cosas que no nos corresponde. Pero si usted le pregunta a la ciudadanía qué es lo que quiere de la Corte Nacional, no es show. Usted lo que quiere es que un recurso de casación que le presentó 4, 5, 6 años atrás se resuelva. Yo resolví un proceso del año 2012. Lo que la gente quiere es eso. No quiere vernos en palestras políticas, apareciendo en medios. No, estamos obligados ahora a pedir que nos dediquemos a trabajar. Lo que la gente quiere es que la Corte cumpla con su labor, sacar sentencias, jurisprudencia, resoluciones, absolución de consultas, punto. ¿Y por qué apoya a la doctora Camacho en cambio? Bueno, mire, apoyo a la doctora Camacho ahora porque yo he visto en ella las ganas de lo que yo le digo, de trabajar. Tiene una trayectoria ya, creo yo, que más de 9 años dentro de la función judicial. El rato que usted pone su nombre a la palestra pública, usted ha visto que sacan todo lo que se puede, lo que hay y lo que no hay. No he visto críticas a su función como jueza.
Sin embargo, si la doctora Camacho no tendría el apoyo ahora, si mantenemos en 9 y mantenemos en 6, pues también podríamos sacar nuevos candidatos. Yo creo que de los 15 que estamos todavía hasta el 3 de febrero, pueden haber también nuevos candidatos. Los 15 estamos O preparados. sea que si finalmente no hay consenso en torno a la candidatura de la doctora Camacho, se podría buscar consenso en torno a otro juez o jueza. Así es, así es. Eso es lo que buscamos. Sin embargo, el doctor Saquicela parece que si no es él, no es nadie. Y la doctora Camacho no se aferra a la candidatura. La doctora Ella Camacho podría no ceder se esa aferra. candidatura. No, ayer hablé con ella y me dijo, vea, Enma, podemos ceder ciertas posiciones, podemos buscar consensos, pero no con el doctor Saquicela. No lo vamos a El hacer. día viernes hubo algunos tweets que aparecieron en la red social X, antes Twitter, donde se denunciaba que supuestamente la doctora Camacho y usted estaban tratando de boicotear el proceso de elección, inclusive convocando activistas a un plantón, y que hay un chat, que sé yo, apareció en eso, usted habrá visto los tweets. Así es. ¿Es cierto eso, doctora, o cuál es su respuesta frente a eso? Mire, es fácil comprobar si es mentira o es verdad. El día viernes que tuvimos la sesión del pleno, más bien dicho, la primera que llegó al pleno fui yo, seguida de la doctora Camacho. Si usted vio afuera, no había una sola persona. Nosotros no somos de plantones, de hacer bulla o de lo que ha venido siendo medio costumbre ya. Alguien decía, parece que van a usar la vieja confiable que dicen los chicos, de amenaza de bomba. Porque cuando no quieren que haya pleno, cuando no quieren que se tome una decisión, una resolución importante, aparece la bomba. Ese día no hubo nada, hubo total tranquilidad y con la mayor altura debatimos en el pleno. Ahora, ¿qué pasa si hasta el 3 de febrero no se toma una decisión de elegir un presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia? Y ese 3 de febrero a las 10 de la mañana, los 4 jueces que terminan el periodo, ya la judicatura dijo que no hay chance de prórroga, se van el 3 de febrero. ¿Ahí qué va a pasar? Con la Corte. Bueno, mire, con la Corte no pasa absolutamente nada. La Corte seguirá trabajando exactamente igual que lo que corresponde cuando hay 21 jueces, porque el Consejo de la Judicatura nos otorga los conjueces. Recuerde que la Corte está formada por jueces y por conjueces. Los conjueces reemplazan cuando nosotros no estamos, entonces todas las salas estarán llenas. Lo que sí no tendremos es pleno o mayoría para poder elegir presidente, porque para elegir presidente es en la única norma que se exige que hayan 12 titulares. Por lo tanto, Ya se quedarían entonces se quedaría con 11. como la forma que yo le dije, somos 11, esperaremos a los 10 jueces para nombrar titular y mientras tanto, en orden de designación, se encargará el juez que corresponde. Oiga, pero hasta que se complete el resto de la Corte van a pasar algunos meses. Mire usted que el Consejo de la Judicatura declaró la nulidad del proceso para renovación inicial de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hoy hablamos de 10, y esto va a tomar varios meses, doctora. Va a tomar varios meses, pero no hay problema. Recuerde que lo que hace el presidente fundamentalmente son actos administrativos. Él preside el Pleno de la Corte Nacional, otorga permisos, otorga licencias y lo que podría preocupar tal vez son los casos de extradición y son los que ahora a mí me preocupan. ¿Está el presidente ahora en funciones como para poder resolver algún caso de extradición que tenga? Pero sin embargo, si es que queda a quien le corresponde en orden de designación, que eso sí puede decidir el Pleno a quién le corresponde, podrá hacerse cargo de todo lo que corresponda, porque así como pueden adelantar elecciones, fijar periodos, también podremos encargarlo que se pueda tramitar todo lo que corresponde. ¿Podemos hablar que a esta hora hay una crisis de gobernabilidad a la interna de la Corte Nacional de Justicia, doctora? ¿O es exagerado lo que estoy diciendo? No, no es exagerado. Definitivamente, sobre todo esta semana, mientras no resolvamos a quién le corresponde
dirigir el pleno de la Corte Nacional, hay una crisis de gobernabilidad. Ahora, el tema es que esta crisis que usted la está reconociendo, una crisis de gobernabilidad, surge en un momento en que el país necesita unidad institucional. Estamos enfrentando una crisis de seguridad muy compleja, sobre la que mucho se ha cuestionado el rol de la función judicial, de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, de las Cortes Provinciales, de los juzgados de primera instancia. Se ha puesto en entredicho inclusive la honestidad de muchos jueces, doctora. Imagínese. Así es, no podemos cerrar los ojos frente a la realidad. Lamentablemente nos hemos visto inmersos también en estos casos. Sin embargo, yo siempre digo que puede fallar todo menos la función judicial. Por lo tanto, debemos al país esto. Los jueces de la Corte Nacional debemos dar ejemplo en esto. Debemos convocarnos inmediatamente para resolver este problema primero de elección de presidente, y si es que no lo hay, no pasa nada. Quien corresponda asumir la presidencia más los conjueces que nos va a dar de forma inmediata el Consejo de la Judicatura permitirá que la Corte siga funcionando a su totalidad, con 21 jueces y con un presidente que sea encargado hasta tener un titular. Doctora Emma Tapia Rivera, jueza de la Corte Nacional de Justicia, que nos acompaña y conversamos con ella esta mañana. El caso Metástasis, ¿fue para ustedes institucionalmente un golpe, doctora? Bueno, creo que fue un golpe no solo para nosotros. No fue fácil asimilar que despachos de la Corte Nacional sean allanados. No podemos negarlo, fue un golpe duro para todos nosotros. Pero algún amigo me decía, y yo le decía un poco decepcionada, un poco golpeada por esto, le decía qué duro y qué oscuro se ve el futuro de la justicia, y él me decía, mientras más oscura es la noche es que está más cerca la luz. Por lo tanto, es ahora cuando debemos unirnos y sobre todo unirnos en trabajo. Mostremos al país que habemos jueces probos que queremos sacar adelante la justicia del país. Pero el conocer que compañeros o excompañeros suyos han sido vinculados, ¿a usted cómo le cayó eso? Bueno, como le digo, es fuerte, es duro, pero ¿a quién le corresponde finalmente resolver si es que efectivamente estuvieron o no inmiscuidos en ello? Porque recuerde que estamos en una etapa de investigación. Habremos que ver primero si se los formula, si les formula cargos, si se les llama juicio, si se les condena finalmente. No soy experta en materia penal. Y si es que esto es así, pues que paguen lo que tengan que pagar y quien corresponde. Usted llega a la Corte hace 3 años, ¿verdad? Hace 3 años. 2020. 21. 2021. ¿Cómo llega a la Corte usted? Mire, el concurso en el que yo llegué fue un concurso que para mi concepto incluso debería replicarse ahora. ¿Por qué? Porque fue la única vez durante toda la historia de la Corte que se llamó por salas especializadas. Y yo le soy muy sincera. El concurso anterior, por ejemplo, se llamaba en general. El que fue anulado. El que fue anulado. Ahora lo que trabaja el Consejo de la Judicatura es tratar de replicar eso y llamar por salas especializadas. Porque, por ejemplo, se necesitaban 3 jueces especializados en materia civil y no se consiguió. No hubo nadie que esté especializado en materia civil. Si ahora llamamos en conjunto y vamos a suponer que yo voy a retroceder en el tiempo y se me llamaba en el 2021 en general para todo. Si a mí me tocaba un caso de contencioso tributario, yo no iba a poder. Pero se llamó por salas especializadas porque la Corte está conformada por salas especializadas. Entonces, yo me presenté para el concurso y para la sala especializada de lo laboral. Tengo 30 años ejerciendo solo en materia laboral. Mi carrera primero en libre ejercicio fue laboral. Después fui juez de primer nivel, que para mí es fundamental en materia laboral. Mis especializaciones y maestrías son en materia laboral y mi docencia en la Universidad Andina y en la UES es en materia laboral. Entonces, ¿en dónde estoy? No diría yo especializada, pero sí capacitada para poder dar mis sentencias, para conocer mis casos y analizar el de mis compañeros, es en materia laboral, y por eso este concurso fue así y gané el concurso y estoy, siempre digo yo,
dispuesta a que se revise todo lo que pasó en ese concurso. Exámenes, está grabado los exámenes, están los exámenes escritos a disposición del público y sobre todo mi exposición en 2 casos está a que toda la ciudadanía lo pueda auditar. Pero ¿cómo, ahora que está dentro de la Corte Nacional de Justicia, como le decía, la función judicial está en entredicho? ¿Cómo hacemos para recuperar la confianza del pueblo ecuatoriano, del usuario de la función judicial en los jueces y juezas? Bueno, mire, el día jueves de la semana anterior estuve en un conversatorio que me invitó el Colegio de Abogados de la SUAY y me hicieron la misma pregunta. Y yo les decía, sería utópico, no real, decirles, tienen que confiar en nosotros. Ahora vamos a sacar las mejores sentencias del mundo, eso no es real. Hay que hacer un trabajo desde las bases y eso es lo que hicimos el día jueves en la ciudad de Cuenca. Conversamos con las bases, con las amas de casa, con los abogados y yo no fui a dar soluciones. Yo les fui a preguntar a ellos qué es lo que piden de nosotros. Y mire, por ejemplo, algo que me llamó la atención fue que la mayoría de ellos, al menos en la ciudad de Cuenca, no se quejaban de los jueces. Se quejaban de hacer enormes filas, se quejaba de que las ventanillas no les eran bien atendidos, que la gente no era lo más amable posible, que se iban a pedir 5 juicios después de 5 horas de espera, les decían solo puedo prestarles 2. Reclamaban desde estas cosas básicas hasta, claro, los jueces. Entonces decía, debemos tener con este Consejo de la Judicatura que tiene algunos meses todavía, y sobre todo con el nuevo, un trabajo de bases de lo que se llama justicia abierta. Conversar con la gente, con las comunidades, con los dirigentes sindicales, con las dirigentes de organizaciones, para saber qué piden de nosotros y desde abajo poder armar y saber cómo poder dictar una sentencia que tenga honor social. ¿Y qué es el honor social? Es tener que una sentencia tenga credibilidad y respeto. No importa que usted pierda el juicio, lo importante es que usted respete esa sentencia porque sabe que sus pruebas no fueron las convincentes, sus testigos no estuvieron bien, pero que la sentencia del juez es correcta. Eso debería ser lo ideal, lo que usted acaba de señalar, que no ocurre aún en el Ecuador. Doctora, valoro su gentileza de haber aceptado esta invitación. Gracias, y de habernos visitado. Muy gentil. Muchas gracias. La doctora Emma Tapia Rivera, jueza de la Corte Nacional de Justicia, aquí en A Primera Hora, 8:30. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.